Buenos días, tengo el gusto de hablar sobre estudios en oftalmología. En cuanto a la campimetría, tenemos que saber que la visión abarca diferentes funciones, como lo es la agudeza visual y la percepción del color, que son esenciales para la salud visual. El campo visual es la extensión del área visible mientras se enfoca en un punto central y es crucial para comprender la salud ocular y neurológica. Un poquito de anatomía y fisiología. El campo visual está determinado por la distribución de los fotorreceptores en la retina y la transmisión de señales nerviosas a través del nervio óptico hacia el cerebro. La cabeza del nervio óptico corresponde al escotoma fisiológico, o sea, vamos a ver que el campo visual va a tener una alteración fisiológica donde no hay fotorreceptores. Existen dos tipos principales de campimetría, que es cinética y estática. La cinética utiliza luces brillando superpuestas en un fondo blanco, mientras que la estática mapea el campo visual con una computadora. Actuales dispositivos modernos, como son el analizador del campo visual de Humphrey, realizan campimetrías estáticas. Por ejemplo, en el campo visual de Humphrey, el paciente fija la mirada en un punto central mientras se presentan estímulos luminosos en diferentes áreas del campo visual. El paciente responde cuando percibe un estímulo presionando un botón en un control remoto. En cuanto a los resultados, son cruciales para el diagnóstico y monitoreo de enfermedades oculares como es el glaucoma. Los efectos del campo visual pueden indicar daños en diversas partes de las vías visuales, desde el ojo hasta el cerebro. Por eso que la campimetría es vital en la oftalmología para poder evaluar y detectar tempranamente patologías oculares y neurológicas. Los tipos comunes de déficit resultan del daño de las fibras nerviosas en ubicaciones específicas. Puede haber, como vemos, una isla de visión central, ¿sí? O temporal en glaucomas avanzados. Vemos aquí la primera imagen, vemos como los puntos oscuros muestran un déficit y en un glaucoma avanzado vemos que se mantiene la isla central, que sería la parte blanca, y los puntos negros, y ya sería el daño en las fibras nerviosas. El daño comúnmente empieza nasal, al punto ciego, a menudo con un paso en el aspecto nasal del campo visual, y a veces hay una escotoma paracentral superior, y la pérdida del campo visual respeta generalmente la línea media horizontal. Suele haber una pérdida detectable dentro de los 24 y 30 grados centrales. En cuanto al FDT, que sería la tecnología de doble frecuencia, es esencial para la evaluación en oftalmología de campos visuales, también específico en glaucoma. Basado en la ilusión de parpadeo, detecta cambios sutiles en la función visual. Detecta lo que sería la pérdida selectiva de la función en áreas específicas de la capa de la fibra nerviosa. Es útil para el monitoreo del glaucoma y correlacionado con la perimetría automatizada estándar. Para realizar el FDT se prepara el paciente, inicio de la prueba del equipo de FDT y la respuesta del paciente a estímulos visuales. Se hace un monitoreo de fijación ocular y análisis de resultados para la interpretación. En cuanto a la tomografía de coherencia óptica, es una técnica de imagen médica que permite obtener imágenes de alta resolución de las estructuras internas del ojo. Utiliza la interferometría de luz para generar imágenes 2D y 3D de tejidos oculares con una resolución micrométrica. El OCT utiliza un haz de luz para escanear el ojo y medir la cantidad de luz reflejada desde diferentes profundidades. Estas mediciones se utilizan para reconstruir una imagen detallada de las estructuras oculares como lo que es la retina, el nervio óptico coroides, y también se utiliza en la cámara anterior. El OCT es ampliamente utilizado para diagnosticar diferentes enfermedades como lo que sería el agujero macular, la atracción vitromacular, arrugas en la mácula,
desprendimiento de retina, glaucoma, neuritis óptica, enfermedad de la coroides. Entonces, también tenemos, como mencioné, el OCT de cámara anterior, que ve el área de la córnea y ángulo iridoesclerocorneal. Identifica lesiones en esta área, como son cicatrices, ablaciones, iridotomías, tumores. Y también es una medición precisa para el ángulo camerular, paquimetría corneal, profundidad de la cámara anterior, entre otras. Aquí podemos ver un ejemplo de OCT de mácula normal, donde vemos que la mácula tiene un grosor normal, tiene su depresión y tiene todas las capas de la retina que se ven normales. Y aquí vemos pues que ya está levantada, que hay un agujero, se ve una estructura anormal. Aquí también podemos ver un OCT de nervio óptico, donde podemos ver el tamaño del nervio óptico, podemos ver la calidad de las fibras de la retina, y vemos que en este lado, por ejemplo, están todos en verdes y en blancos, y eso quiere decir que es normal, y de este lado podemos ver que está alterado, hay rojo amarillo, que indica que ya hay lesión en las fibras de la retina. Asimismo podemos ver este OCT de cámara anterior, vemos que puede tomar una paquimetría. Aquí podemos ver la diferencia de una cámara anterior estrecha y una cámara anterior amplia, con los ángulos abiertos. En cuanto al ultrasonido A y B, proporciona información esencial sobre estructuras oculares internas y facilita la planificación quirúrgica al ofrecer detalles precisos de la anatomía ocular. Cuando podemos utilizar este tipo de ultrasonido, podemos usarlo en desprendimiento de retina para evaluar el tipo de desprendimiento y extensión, tumores intraoculares, para diferenciar y planificar tratamientos, y el segmento anterior en casos de opacidad media alta también se utiliza para valorar el cálculo de lente intraocular, y también para podemos visualizar dónde se encuentra un objeto extraño. Aquí vemos dos imágenes de ultrasonido. En la primera, pues el fondo de ojo debería ser totalmente oscuro, pero vemos una línea hiperecoica, que eso habla de la retina que se desprendió. Igual en la segunda imagen podemos ver, debería ser totalmente oscuro, y vemos la línea blanca hiperecoica que muestra el desprendimiento de retina. En cuanto a la biomicroscopía ultrasónica, el UVM es una técnica de imagen ocular para tener imágenes detalladas del segmento anterior. Es útil en el diagnóstico y manejo de glaucoma, patologías corneales y tumores intraoculares. Proporciona mediciones cuantitativas del ángulo de la cámara anterior para el diagnóstico preciso, y pues se coloca un transductor de alta frecuencia, contacto directo o de técnica de inmersión en el ojo. Aquí podemos ver una imagen, vemos en la primera cómo el cristalino empuja hacia adelante al cuerpo ciliar y al iris, lo que hace que se estrechen los ángulos de la cámara anterior. Y vemos después que se colocó un lente intraocular, como este mismo ángulo se abre. En cuanto a la histeresis corneal, tiene la propiedad biomecánica que refleja la capacidad de amortiguación de la córnea. Es especial para evaluar resistencia y recuperación ante el estrés de la córnea. En cuanto a las inclinaciones clínicas, pues principal, evalúa la presión intraocular. La histeresis corneal inversamente relacionada con la PIO. Una baja histeresis corneal puede subestimar una PIO en glaucoma. La baja histeresis corneal se vincula a mayor riesgo de progresión y es útil para el seguimiento y estratificación del riesgo de glaucoma. También puede indicar estasia corneal. Una baja histeresis corneal asocia a un mayor riesgo de estasia postquirúrgica. Se identifica en pacientes de alto riesgo antes de la cirugía, y también puede evaluar el queratocono, útil para detección y seguimiento de queratocono, y detecta el adelgazamiento y protusión corneal.
En cuanto a la foto de retina, es un método no invasivo crucial en el segmento y tratamiento de oftalmología. Se utiliza para condiciones médicas como son la retinopatía diabética, la degeneración macular asociada a la edad, retinopatía hipertensiva, oclusión vascular retiniana, desgarros o desprendimiento de retina. Se utiliza para detección temprana de anomalías congénitas y cambios de enfermedades progresivas como la retinitis pigmentosa. ¿Cómo se realiza? Se puede hacer dilatación pupilar para tener una mejor visualización de la retina. Se usa un oftalmoscopio especializado o una cámara de retina. Se captura imágenes de alta resolución de la parte posterior del ojo y también puede existir imágenes en blanco y negro, o también se puede utilizar angiografía con fluoresceína en algunos casos. Aquí podemos ver esta foto de retina, el fondo de ojo de un paciente con miopía magna que posee menos 8 dioptrías del lado izquierdo y menos 22 dioptrías del lado derecho. En cuanto a la topografía corneal, es una prueba diagnóstica no invasiva que se utiliza para evaluar la córnea. Es esencial para cirugías refractivas para conocer las características de la córnea. Se realiza midiendo curvatura y la forma corneal mediante videoqueratoscopía y utiliza la técnica de disco de Plácido. Y como mencionado, evalúa enfermedades de la córnea como queratoconos, astigmatismos irregulares. También la evaluación preparatoria de cirugía refractiva de cataratas, queratoplastías y ajustes de lentes de contacto. Aquí podemos ver una imagen de una topografía donde vemos la imagen de corbatín. En cuanto a la queratometría, también se usa para la medición y evaluación de la curvatura corneal. En cuanto a los resultados, son expresados en dioptrías para obtener ambos meridianos y es crucial para detectar y corregir defectos refractivos. Aquí tenemos la queratometría, se utiliza para medir la curvatura diagnóstica, hace diagnóstico y seguimiento del astigmatismo, se utiliza para evaluación previa de cirugías refractivas, adaptación de lentes de contacto y detección temprana de queratocono y otras anomalías. En cuanto a la tonometría de aire, es una técnica para medir la presión intraocular de forma no invasiva. ¿Cómo se realiza? Pues el uso del tonómetro de aire emite un suave chorro de aire hacia el ojo. El paciente mira un objeto mientras se realiza la medición y los resultados se expresan en milímetros de mercurio. Y hay que tener consideración especial como lo que sería la biomecánica corneal e inflamación ocular. Y también se recomienda hacer revisiones múltiples para tener una medición precisa. En cuanto a la microscopía especular, es esencial para evaluar la capa endotelial de la córnea. Proporciona datos clave para diagnóstico y seguimiento. En cuanto a la utilidad clínica, detecta enfermedades como queratocono y edema corneal, útil en evaluaciones pre y postoperatorias de cirugía refractiva. Aquí podemos ver en la primera imagen un endotelio corneal de un paciente joven y luego vamos viendo un endotelio corneal de un paciente de edad un poco más avanzada. Vemos que hay cambios, hay aumento en el tamaño de las células, hipermorfismo, polimegatismo y de último pues podemos ver ya un paciente que tiene inclusive córnea gutata, que son formas de domo y hongos. Y aquí podemos ver otra imagen de paciente con córnea gutata, que ya hay pérdida de la celularidad endotelial. En cuanto al cálculo de la lente intraocular y la biometría en oftalmología, son procedimientos esenciales para la cirugía de cataratas refractivas y garantizan resultados ópticos en la corrección visual. Se realiza midiendo la longitud axial del ojo, evalúa la curvatura corneal, determina el poder dióptrico corneal y la medición de la profundidad de la cámara anterior. Se usa una interferometría óptica de coherencia parcial y una ecografía scan y proporciona mediciones precisas para el cálculo del lente intraocular. En cuanto a los potenciales evocados visuales, es esencial para evaluar la función visual y la integridad de las vías visuales. Se utiliza en diagnóstico de enfermedades del nervio óptico y trastornos del sistema visual central. En cuanto al procedimiento, se hace una estimulación visual con patrones de luz
y registro con electrodos en los cueros cabelludos y análisis de latencia y amplitud de los potenciales evocados visuales. En cuanto a los resultados, la latencia indica tiempo de viaje de información visual y la amplitud refleja la actividad eléctrica de la corteza visual. En cuanto a la paquimetría corneal, es una técnica fundamental que mide el grosor de la córnea y es crucial en el diagnóstico y manejo ocular. Se utiliza en glaucoma, influye en la medición precisa de la presión intraocular, en cirugías refractivas que garantiza el grosor adecuado para prevenir complicaciones, y en diagnóstico de queratocono detecta el adelgazamiento corneal característico. En cuanto a los resultados, un grosor corneal central es crucial para el cálculo preciso de presión intraocular y adecuación para la cirugía refractiva. En cuanto a la variabilidad y asimetría, son indicadores de patologías como queratocono o distrofia corneal. Muchísimas gracias.